tema que en los últimos tiempos, en los últimos días, las últimas semanas, ha vuelto a instalarse en la discusión, se ha vuelto a instalar en el debate político. ¿Hasta dónde esta crisis nos está perjudicando? ¿Hasta dónde esta crisis nos golpeará? Los últimos tiempos, ya hace bastantes años, se ha dicho que Argentina estaba blindada. ¿Hasta dónde llegará ese blindaje? ¿Realmente será así si esta crisis se prolonga tanto tiempo? En los que hayamos podido ver, ¿no, Eduardo? En los últimos tiempos ha habido una serie de discusiones. Ayer yo alcancé a ver por televisión a la noche, hoy, discusiones entre Estados Unidos y Europa sobre si la responsabilidad de la crisis era de uno, era de otro, que Grecia podía ir de la zona euro. Eso demuestra que la crisis parece que tiene mucho más largo aliento. Sí, eso está claro. Yo creo que ya están todos convencidos que esta no... Primero, que esto es la continuidad de la crisis del 2008, eso está claro, pero que del episodio del 2008, que se resolvió bastante rápidamente, esto no va a ser igual, ¿no? Acá esto... O sea, esta faceta de la crisis no va a ser en forma de V corta, rápida caída y subida, sino que va a ser tal vez en forma de L, más estilo de lo que fue en la década de los 90 el Japón. Es decir, una caída que no hay acuerdo en cuánto puede ser la profundidad de la caída y una extensión en el tiempo bastante mayor. Tampoco hay acuerdo en esa extensión, pero no se va a resolver fácilmente, ¿no? Esto plantea, incluso para países como los nuestros, una problemática distinta tal vez a la que fue en el 2008-2009, ¿no? Porque la rapidez con que se recuperó de la crisis, bueno, una recuperación pírrica, digamos, porque estamos nuevamente en la crisis, pero de todas maneras hubo una caída, una recuperación y le permitió a Argentina moverse rápidamente también, ¿no? Pero claro, justamente por estas razones es que el tema de la discusión de la crisis y el impacto en nuestros países está planteado, está discutiéndose en todos lados. No sé si vieron que en estos días de Mendiguren, de la Unión Industrial, está mañana, tarde y noche en los televisores. Lo planteó hoy el ministro de Economía, Amadou Oudou, en la presentación del proyecto de presupuesto para 2012 en el Congreso, porque día a día que pasa y que la crisis internacional no tiene un mínimo de respiro, no se ve una lucecita al final del camino, por lo que se ve que se agrava, que se profundiza. Encima ahora han aparecido las discordias políticas al interior, no solo lo que vos decías, Estados Unidos con la eurozona, sino que hay mucha preocupación porque se ha abalanzado lo que fue la disputa entre demócratas y republicanos, sobre todo el ala más fundamentalista, más reaccionaria, fundamentalismo religioso y económico del Tea Party, que tuvo congelado al Congreso de Estados Unidos durante un mes. Y ahora aparece esta dispersión de criterios en la Unión Europea, que es lo que no permite salvar de la mejor manera posible la crisis griega, y encima todos estos países, Estados Unidos, Alemania, Francia, están en periodo preelectoral, ¿no? Entonces, los dirigentes, los líderes políticos de esos toman medidas, pero al mismo tiempo están mirando para atrás a ver cómo repercute en sus votantes. Sí, y en Francia ha repercutido mal, ¿no? Tendremos que ir en Francia ha repercutido mal porque, digamos, no sé si mal. El Partido Socialista ha recuperado por primera vez en la historia, ha ganado la mayoría en los senadores, pero a Merkel también le fue mal en las 2 o 3 elecciones locales que hubo, en las elecciones comunales. Es obvio que Berlusconi tiene los días contados, por lo tanto ahí va a haber otro proceso electoral. Se acerca también un proceso de características similares en España. Han adelantado las elecciones, ¿no? Zapatero adelantó las elecciones. Hay un problema de ese tipo que puede darse también en Gran Bretaña. Así que está todo, economía y política se están fundiendo en una sola cuestión. Entonces, de ahí la importancia que tiene mirar esto, ¿no? Así que, bueno, en el próximo bloque lo podríamos tomar. Señor director, si quiere un corte, adelante. Bueno, estábamos hablando de la envergadura, de la profundidad que tenía la crisis y fíjense ustedes que la eurozona tenía un fondo aportado por todos los países de 440.000 billones de euros
para atender emergencias bancarias en distintos países. Bueno, lo han subido a 730.000 millones para salvar a los bancos, exclusivamente para salvar a los bancos. Y así todo, hoy las bolsas volvieron a caer, ¿no? O sea, no hay garantía, en los mercados, como se dice ahora, que los mercados piensan, deciden, ordenan, no hay ninguna confianza en que este enorme volumen de dinero pueda resolver esta vez la crisis, ¿no? O sea, que es un volumen de dinero ficticio. Es un volumen de dinero ficticio en el sentido que tiene la posibilidad de emitir, ¿no? Ahora, se piensa que en esta crisis, en el 2008-2009, tanto Estados Unidos, la eurozona y sobre todo China, pusieron una gran cantidad de dinero para insuflar la demanda en los países, ¿no? Se piensa que en esta oportunidad no es tan sencillo, ya esa, digamos, la bala de plata ya la gastaron, y especialmente hay que ver qué pasa en China. Si se le caen mucho las exportaciones, virar hacia el mercado interno, como hizo en el 2008-2009, pero el resultado de aquel viraje hace un par de años atrás fue que hoy tiene una burbuja inmobiliaria muy importante y que las comunas, lo que serían las intendencias para nosotros, tienen una deuda muy grande con el Estado central, ¿no? Entonces hay que ver cómo se resuelve eso, ¿no? De todas maneras, se plantea que China no puede caer en su PBI más allá del 7%. Necesita crecer un mínimo de 7% anual para seguir incorporando 10 millones de personas excedentes en el sector rural al sector urbano, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuánto es la implicancia que puede tener una caída del 2% en la tasa de crecimiento de China, ¿no? Ahora, todo esto ha tenido como resultado que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han recalculado a la baja sus pronósticos para este año. Fíjate vos que faltan solo 4 meses para cerrar el año, y para el año que viene. Así, en Estados Unidos han recalculado que el crecimiento va a ser de solo el 1,5% para este año y del 1,8% para el 2012. En el caso de la eurozona, eso es 1,6%, y a diferencia de Estados Unidos, una bajaría 0,5%, bajaría... O sea, aumentaría la recesión. Aumentaría la recesión, y es lógico, porque vos fijate que, aparte de los ajustes que se han hecho en Grecia, ahora le exigen que despida 30.000 nuevos empleados públicos. Sí, hoy anunciaban que en Inglaterra despidieron 3.000 técnicos y científicos del complejo aeroespacial. Claro, pero ahora lo está planteando Francia también, una cantidad importante, ¿no? Bueno, cuanto más despidos hay, cuanto más bajen los sueldos, cuanto más congelen las jubilaciones, menor demanda hay, por lo tanto menor crecimiento va a haber. Esto es así, sí. Es el círculo vicioso que vivió la Argentina en los años 90. Bueno, pero lo que podemos saber ahí, fíjate vos que el Japón va a crecer este año 0,5%, Japón tiene una realidad distinta de otro porque tiene el tsunami, el maremoto, etcétera, ¿no? Las consecuencias de eso. Y el año que viene se va a recuperar creciendo un 2,3%. Pero puede decirse que los países centrales del sistema capitalista marchan a una situación de estancamiento de sus economías. ¿Por qué ese crecimiento de 1,6, 1,1, 1,8 es muy bajo crecimiento? Ahora, por el contrario, sigue el crecimiento, la continuidad en China y en la India, por ejemplo, en los BRICS. La India este año va a cerrar con un crecimiento del 9,5% según el FMI, y el año que viene un 9%. Y la India va a tener un 7,8 y 7,5 respectivamente. El resultado de todo eso es que estiman los organismos internacionales que la economía global va a crecer en el promedio mundial un 4 o 5% arrastrado por los BRICS. China, y te hago una consulta, el 4,5% históricamente de la economía mundial, ¿sería una cifra aceptable? Bueno, no es tan mala como uno podría presuponer. Lo que pasa es que está distribuida de una manera distinta, claro, a como era antes. Antes crecían estos y esto no. Claro. Ahí los que están tirando son... Yo lamentablemente no tengo a mano las proyecciones para Brasil, pero los BRICS son, en el orden de las siglas, son Brasil, China, India, Rusia, y ahora se agregó Sudáfrica, ¿no? Son 5. Sudáfrica también. Sudáfrica también, ¿no? Son los países que están arrastrando la economía. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones para Argentina? Argentina cerraría este año con un crecimiento del 7%, y hay distintas estimaciones para el 2012 que van del 3 al 6%. Y la estimación del Gobierno Nacional que presenta en el presupuesto de este año es 5,1, 5,2%. Pero el Estado no presentó siempre estimaciones menores al Gobierno. Bueno, desde que está esta administración, desde el 2013 en adelante,
la metodología de presentación del presupuesto ha sido inversa a la que hacía Cavallo en los 90. Sí. Cavallo proyectaba un presupuesto de mucho crecimiento, de mucha recaudación, etcétera, etcétera. Después era exactamente el inverso, crecía la mitad, recaudaba la mitad, entonces se endeudaba. Claro. El endeudamiento de toda la década de los 90 era para financiar el déficit. En cambio acá se hace exactamente la inversa. Se subvalúa claro. el crecimiento, se lo calcula en 4, un 5, 5,5%, cuando en realidad es el 7, el 8, el 9. ¿Qué es eso? Que la recaudación es el doble, suponete, de lo... Claro. Y al gobierno le conviene porque lo administra más discrecionalmente. Claro. Le permite hacer política de intervención activa del Estado en el cosa. Por eso, Estado, hasta el gobierno los ejercicios pasados presentó un presupuesto del 7 y el crecimiento fue del 9. No, del 7 me parece que no. No, del 5. Del 5 al 6. No, o sea que sigue con la misma lógica, pero si la lógica no se cumpliera, entraríamos en un periodo de... Este año podría ser que el presupuesto coincida con la realidad este año, porque algo va a bajar, no se sabe cuánto, porque no hay claridad en cuanto... Bueno, podríamos empezar a ver después el tema de cómo puede impactar la crisis acá en los distintos mecanismos. Hay una paradoja, que nosotros lo que estamos viendo con ese análisis que estamos haciendo es que son los que se llaman países emergentes los que arrastran la economía mundial, ¿no? Ahora, dentro de esos emergentes nosotros tenemos mucha vinculación con China y Brasil, pero eso puede, de cómo se comporten ellos, a pesar de que arrastren la economía, si baja su actividad, nos pueden afectar a nosotros. En algún punto también China y Brasil, que no lo tenemos acá, están vinculados a China, a Estados Unidos y a Claro, están vinculados porque China exporta mucho a Estados Unidos y sobre todo a Europa. Y Brasil exporta mucho a Estados Unidos, aparte de que exporta a China, ¿no? Entonces, en algún punto ese golpe tendría el 60% de las exportaciones brasileras son materias primas, no solo granos, también metales, minerales. ¿Es más vulnerable la economía brasileña que la china? Yo creo que en este momento sí, porque además la característica de China, que tiene alrededor de 350.000 millones de dólares en reservas, tiene un alto porcentaje en esa reserva que son producto capital golondrina, como era acá en la época de menemismo. A diferencia de Argentina, que las reservas que tienen son genuinas. Son Brasil. En Brasil es capital golondrina, en cambio en Argentina es capital producto del saldo del comercio exterior. Entonces no es un capital que se va inmediatamente, por más que hay fuga de capitales, ¿no? Pero en toda la semana pasada la fuga en Brasil es mucho mayor que en Argentina, porque son capitales que entran y se van, como decía, de Mendiguren decía eso ayer por televisión, son capitales que entran cuando no lo necesitas y se van cuando lo necesitas, ¿no? Es a la inversa ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, podríamos ver un poco cómo puede impactar, qué características tiene Brasil, qué características tiene China y cómo pueden impactar en la Argentina, ¿no? Así que el próximo bloque podemos dedicarlo a eso. Señor director.